Hola, de parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de la clase de Legislación 2 y de su servidora, Lisbeth Mejía, les voy a hablar un poco sobre lo que es la empresa y sus elementos. Primero, definamos qué es empresa. Una empresa es una organización dedicada a la producción de bienes o servicios con el objetivo de obtener ganancia. Para ello, transforma insumos en productos o servicios que generan mayor valor y utilidad. En este sentido, la empresa se concibe como una unidad de transformación donde los recursos utilizados se convierten en beneficios económicos y funcionales. Para su correcto funcionamiento y diferenciación en el mercado, las empresas emplean diversos elementos clave, entre los que destacan las marcas y las patentes, los cuales protegen su identidad y su propiedad intelectual. Teniendo claro qué es una empresa, ahora vamos a definir lo que es marca. Una marca es un signo distintivo, ya sea nombre, logotipo, eslogan, colores, etc., que identifica los productos o servicios de una empresa en el mercado. Su principal función es diferenciarse de la competencia y generar confianza en los consumidores. Existen diversas modalidades de marca, según su función y titularidad. Número 1 tenemos marcas de productos y servicios. También conocidas como marcas individuales, sirven para diferenciar productos y servicios de las otras empresas. Como ejemplo de esta tenemos a la marca Nike. Nike es una de las marcas más reconocidas a nivel mundial en la industria deportiva. Su logotipo, su eslogan y sus colores corporativos son el elemento clave de su identidad. Nike registra su marca para proteger tanto su nombre como los diseños de sus zapatillas y ropa deportiva. Como siguiente ejemplo de marcas tenemos marcas colectivas. Distinguen productos o servicios ofrecidos por los miembros de una asociación de fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios. La titularidad de la marca pertenece a dicha asociación. Como ejemplo de esta modalidad de marca tenemos a Coca-Cola. Coca-Cola protege su nombre, logotipo, envase distintivo y hasta la tipografía de su escritura. En algunos países, Coca-Cola certifica la calidad de bebidas producidas bajo su licencia, asegurando estándares uniformes. Como tercer y último ejemplo de modalidades de marca tenemos marcas de garantía. Certifican las características comunes de los productos y servicios de diferentes fabricantes o prestadores, siempre bajo la autorización y supervisión del titular de la marca. Como ejemplo de este tenemos Starbucks. Starbucks protege su nombre y el icono. Además, ha registrado diseños de sus tazas y la decoración de sus tiendas. Algunas cooperativas de café tienen marcas colectivas que certifican que sus productos cumplen ciertos estándares de calidad, como el comercio justo. Concluyendo con qué es marca y sus modalidades, pasamos al siguiente tema, lo que son las patentes. ¿Qué es una patente? Una patente es un derecho exclusivo otorgado a una invención, la cual puede ser un producto, proceso o tecnología innovadora. Su propósito es proteger la propiedad intelectual de la empresa, evitando que terceros copien o utilicen la invención sin autorización. Al igual que con las marcas, también hay diferentes tipos de patentes. Número 1. Patentes de utilidad. Protegen invenciones relacionadas con maquinaria, aparatos, software, productos o procesos comerciales. Como ejemplo de esta tenemos innovadora. Su propósito es proteger la propiedad intelectual de la empresa, evitando que terceros copien o utilicen la invención sin autorización. Al igual que con las marcas, también hay diferentes tipos de patentes. Número 1. Patentes de utilidad. Protegen invenciones relacionadas con maquinaria, aparatos, software, productos o procesos comerciales. Como ejemplo de esta tenemos Apple. Apple tiene miles de patentes registradas. Un ejemplo es la patente del diseño del iPhone, incluyendo la interfaz táctil y el sistema de desbloqueo por deslizamiento. El segundo tipo de patente es patente de planta. Se otorga a quienes desarrollan nuevas variedades de plantas capaces de reproducirse. Como ejemplo de este tipo de patente tenemos a Monsanto. Monsanto patentó semillas genéticamente modificadas resistentes a plagas y herbicidas. Como tercer y último ejemplo de patente está la patente de diseño.
Esta protege la apariencia estética o el diseño de un producto fabricado. Como ejemplo está Apple. Apple patentó el diseño de sus dispositivos como la forma de la MacBook y el diseño de sus dispositivos AirPods. Como el tema principal es la empresa y sus elementos, de la cual ya hablamos, que es la empresa, que son las marcas y que es una patente. Esto nos lleva como último factor las cosas mercantiles, también necesarias para una empresa. ¿Qué son las cosas mercantiles? Estos elementos son fundamentales para el comercio y el desarrollo empresarial, ya que regulan y protegen los derechos de los actores económicos en el mercado. Según el Código de Comercio, en el artículo 4, establece que son cosas mercantiles: número 1, los títulos de valores; número 2, las negociaciones o empresas de carácter lucrativo y sus elementos, entre ellos el nombre, los avisos, las marcas y las patentes; y número 3, los buques. ¿Qué es un título de valor? Es un documento que representa un derecho patrimonial y que puede ser transferido de una persona a otra. En términos simples, es un papel o registro que otorga a su titular un derecho sobre una cantidad de dinero, bienes o participación de una empresa. Ejemplo de título de valor: tenemos una acción de Apple en la bolsa de valores. Es un título de valor que representa la propiedad parcial de la empresa. Número 2, tenemos una empresa de carácter lucrativo. ¿Qué es una empresa de carácter lucrativo? Es una organización cuyo principal objetivo es generar ganancias a sus propietarios o accionistas. Estas empresas operan en distintos sectores económicos y ofrecen bienes o servicios a cambio de un precio que les permite obtener beneficios. Como ejemplo de una empresa de carácter lucrativo tenemos Amazon. Amazon es una empresa que opera con fines de lucro y protege sus marcas y patentes para mantener su competitividad. Como tercera cosa mercantil tenemos los buques. ¿Qué son los buques? Los buques son embarcaciones de gran tamaño diseñadas para navegar, generalmente con fines comerciales, militares o de transporte. Son esenciales en el comercio internacional, ya que permiten el traslado de mercancía y personas a través de largas distancias. Como ejemplo de estos tenemos que son empresas de transporte marítimo como Maersk, que registran y patentan diseños de buques para la eficiencia en logística. Bueno, y eso ha sido todo por mi parte en esta presentación de la empresa y sus elementos. Mis compañeras les seguirán informando y nutriendo acerca de este tema. Gracias. Hola a todos, mi nombre es Yalile Hosh y yo les voy a hablar sobre antecedentes históricos de las cosas mercantiles. El concepto de cosas mercantiles tiene sus raíces en las primeras civilizaciones, donde el comercio surgió como una necesidad para el intercambio de bienes. A lo largo de su historia, su regulación ha evolucionado para adaptarse a las nuevas necesidades económicas y jurídicas de cada época. Como número 1 tenemos la antigüedad. Ahí es el trueque y primeras normas comerciales. En civilizaciones como la mesopotámica, egipcia y fenicia, el comercio se ha basado en el trueque de bienes como cereales, metales y tejidos. El código de Hammurabi fue uno de los primeros documentos en regular las transacciones comerciales y los contratos mercantiles. En el Imperio Romano se desarrollaron normas sobre propiedad, contratos y comercios marítimos que influyeron en el derecho mercantil moderno. Como siguiente tenemos la Edad Media, la expansión del comercio y gremios. Con el auge de las ferias comerciales y rutas de intercomercio, se consolidaron gremios y se incorporaron que regulaban la producción y ventas de bienes. Se crearon los primeros títulos valores, como las letras de cambio, los pagarés y facilitando las transacciones a distancia. Surgieron los primeros estatutos y normas consuetudinarias en las ciudades comerciales como Venecia y Florencia.
Luego tenemos lo que es la Edad Moderna, codificación del derecho mercantil. La expansión del comercio internacional impulsó la necesidad de leyes comerciales más estructuradas. Francia promulgó el Código de Comercio de 1807, una de las bases del derecho mercantil actual. Se desarrollan como conceptos como sociedades mercantiles y propiedad industrial, ampliando la definición de las cosas mercantiles. En el siglo XIX y siglo XX, la industrialización y la globalización. La revolución industrial introdujo nuevas formas de producción y bienes mercantiles, como maquinarias y productos manufacturados. Se crearon leyes para regular las marcas y patentes y derechos de autor, esenciales en la economía moderna. Con la globalización surgieron organismos internacionales como la OMC, Organización Mundial del Comercio, promoviendo normativas comunes. Luego sigue el siglo XXI. Ahí ya está la digitalización y el comercio electrónico. El comercio digital ha ampliado la definición de cosas mercantiles, incluyendo bienes intangibles como software, criptomonedas y datos digitales. Se han implementado nuevas regulaciones sobre propiedad intelectual, comercio electrónico y protección de datos en el ámbito mercantil. En conclusión, las cosas mercantiles han evolucionado desde simples bienes de intercambios hasta activos complejos regulados por leyes nacionales e internacionales, adaptándose a las necesidades del comercio moderno. También les voy a hablar un poco acerca de lo que es el pagaré. El pagaré es un título de valor que representa una promesa de pago incondicional por parte de una persona o empresa, que puede ser un suscriptor, a favor de otra, que es un beneficiario. Es un documento mercantil utilizado en transacciones comerciales y financieras para garantizar el cumplimiento de una obligación en su fecha determinada. Su importancia radica en que otorga seguridad jurídica a las partes involucradas y facilita el acceso al crédito en operaciones comerciales. En el artículo 590 nos dice que el pagaré debe de contener la mención de ser pagaré inserta en el texto del documento, la promesa incondicional de pagar la suma determinada de dinero, el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago, la época y el lugar del pago, la fecha y el lugar en el que se suscribe el documento y la firma del suscriptor. En el artículo 591 nos dice que si el pagaré no menciona la fecha de su vencimiento, se considerará pagadero a la vista. Si no indica el lugar de pago, se tendrá como tal el domicilio del que lo suscribe. En el artículo 592 nos dice que los pagaré exigibles a cierto plazo de la vista deben ser presentados dentro de 6 meses que sigan a su fecha. La presentación solo tendrá el efecto de fijar la fecha del vencimiento y se comprobará en términos de párrafo final del artículo 509. Si el suscriptor omitiere la fecha de vista, podrá consignarla al tenedor. En el artículo 593 dice que el pagaré domiciliado debe presentarse para su pago a la persona indicada como domiciliaria y, a falta de designación de esta, al suscriptor mismo en el lugar señalado como domicilio. El protesto por falta de pago debe de levantarse en domicilio fijado en el documento y su omisión. Cuando la persona que haya de hacer el pago no sea el suscriptor mismo, producirá la caducidad de las acciones por el pagaré competan al tenedor contra los endosantes y contra el suscriptor. Salvo ese caso, el tenedor no está obligado para conservar sus acciones o derecho contra el suscriptor.
a presentar el pagaré a su vencimiento ni a protestarlo por falta de pago. En el artículo 594 dice que son aplicables al pagaré en contundente. También dice que los intereses meritarios se computarán al tipo estipulado para ellos, a falta de esta estipulación, al tipo de rédito fijado en el documento, y en defecto de ambos al tipo legal. El suscriptor del pagaré se considerará como aceptante para todos los efectos de las disposiciones enumeradas antes, salvo que se ejercite en su contra la acción casual o la del enriquecimiento, casos en los que se equipará al girador. En el artículo 507 nos dice que la letra de cambio puede ser girada a la vista, a cierto plazo de vista, a cierto plazo de fecha y a día fijo. Se considerará pagadera a la vista la letra de cambio cuyo vencimiento no esté indicando en el texto. La letra de cambio con otra clase de vencimiento o con vencimiento sucesivo será nula. En el artículo 508 nos dice que una letra de cambio girada a uno o a varios meses o vista vence el día correspondiente al de su otorgamiento o presentación del mes en el que debe efectuarse el pago. Si ésta no tuviera correspondiente al otorgamiento o presentación, la letra vencerá el último del mes. Si se fijare en el vencimiento para principios, mediados o fines del mes, se entenderán por esto los términos primero, 15 y último del mes que corresponda. Las expresiones 8 días o una semana y 15 días, 2 semanas, una quincena o medio mes se entenderán no como 1 o 2 semanas, sino como plazos de 8 y 15 días efectivos respectivamente. Gracias por su atención. Mi nombre es Gracie Reyes y yo les voy a hablar sobre cosas mercantiles. Las acciones, los títulos de créditos y cheques en el contexto mercantil implican el análisis de 3 instrumentos fundamentales en el derecho comercial que facilita el intercambio y financiamiento dentro de la economía. Las acciones son títulos de valores que representan una participación en el capital social de una empresa. Los titulares de acción, que son los accionistas, tienen derechos sobre los beneficios de la compañía como dividendos y una posible parte proporcional del patrimonio de la empresa en caso de disolución. Tipos de acciones. Hay 2 tipos de acciones, ordinarias y preferentes. Las acciones ordinarias otorgan el derecho a votar en las asambleas de la sociedad y a recibir dividendos según el desempeño económico. De acciones preferentes dan preferencia en la distribución de dividendos, pero generalmente no otorgan derecho a voto. Derecho de los accionistas, derecho a voto, derecho a dividendos y derechos preferentes en la suscripción de nuevas acciones, derecho a obtener información sobre la sociedad y derecho de liquidación. Títulos de créditos. Los títulos de créditos son documentos que representan un derecho de cobro y son transferibles, permitiendo la circulación de fondos entre individuos. Existen diversos tipos de títulos de créditos y su función es garantizar el cumplimiento de una obligación. Tipos comunes de títulos de créditos. El pagaré. Promesa escrita de pago de una suma determinada en un plazo específico. Letra de cambio. Orden escrita de una persona librador a otro librado para pagar una suma de dinero a una tercera persona, que sería el beneficiario, en una fecha determinada. Cheques. Orden de pago incondicional que una persona librador da a un banco para pagar una cantidad de dinero a una persona o entidad beneficiaria. Función.
Los títulos de crédito son utilizados en el comercio para asegurar las transiciones financieras se lleven a cabo de manera segura y formal, facilitan el crédito y el intercambio de dinero, ya que puede transferirse de una persona a otra sin necesidad de realizar pagos directos en efectivo. Cheque. El cheque es un tipo específico de título de crédito utilizado como instrumento de pago. Es una orden escrita que una persona librador da a su banco librado para pagar una determinada suma de dinero a una persona o entidad beneficiario. Características del cheque. Librador. Es quien emite el cheque, quien tiene la cuenta bancaria de la cual se retira el dinero. El librado es el banco o institución financiera que tiene la obligación de pagar el monto de cheque. El beneficiario es la persona o entidad que recibe el pago. Tipos de cheque. Cheque a la vista puede cobrarse en cualquier momento. Cheque cruzado indica que solo puede ser depositado en una cuenta bancaria y no puede ser pagado en efectivo. Cheque postfechado. Su pago está condicionado a una fecha posterior a la emisión del cheque. Requisitos para que un cheque sea válido: debe tener ciertos elementos como la fecha de emisión, el nombre del librado, la suma de dinero en palabras y cifras, la firma del librador y el nombre del beneficiario, entre otros. En conclusión, en conjunto, estos tres instrumentos facilitan las operaciones mercantiles y el acceso al crédito, así como también sirven como mecanismo para garantizar pagos. Las acciones representan la propiedad parcial de una empresa. Los títulos de crédito permiten circulación de deudas de forma segura y los cheques actúan como una orden directa de pago que facilita la transferencia de dinero sin necesidad de hacerlo en efectivo.